En las elecciones, más allá de los partidos que disputan, no solamente se expresan ideas políticas claramente identificables. Detrás de algunas opciones políticas se esconden, mejor o peor, a veces se nota mucho, intereses que están en contra del bien común. Intereses particulares, intereses empresariales, intereses sectoriales que no piensan en beneficiar al conjunto, que no piensan que la patria es el otro, piensan que la patria son ellos, que tienen un derecho por encima de los demás, que sus privilegios son derechos y al revés, que los derechos de los otros son tirar la plata. Son aquellos que critican permanentemente las políticas sociales, son aquellos que no piensan en inclusión, son aquellos que no piensan que el que piensa distinto es un compañero, también, aunque piense distinto. Y esas cosas se juegan también en las elecciones. Esas cosas se juegan. Y cuando un gobierno, cuando cualquier gobierno, el gobierno de la provincia o el gobierno nacional, toma en esa encrucijada, ¿no?, en esa Y que se le presenta, toma el camino de los más, toma el camino de los que menos tienen, toma el camino de corregir los desequilibrios de un capitalismo que perjudica a los más pobres, porque solo perjudicando a los más pobres hace rico a los más ricos. Cuando un gobierno opta por la justicia social, por la independencia, por la soberanía, por la solidaridad, por supuesto que se enfrenta a intereses inmensos. Y esos intereses, permanentemente, el día de las elecciones y todos los días, enfrentan al gobierno con la mentira, con las debilidades, con todo un conjunto de herramientas y de armas legítimas e ilegítimas, frente a la cual un gobierno popular solamente tiene una respuesta, es el voto, y es la militancia. La militancia que se expresa en cuestiones no solamente partidarias, se expresa en lugares como este, que es una peña cultural donde convergen, por supuesto, habrá un común denominador nacional, popular, federal, entre todos los que asisten a una peña como esta. Pero también, seguramente, hay un común denominador sobre qué país queremos hacia adelante, no solamente de qué país venimos desde atrás. Eso es lo que representan los momentos electorales. Mostrar, poner en valor, juntar toda la energía que se construye día a día en un día, cada 2 años, donde el voto de cada uno vale lo mismo, donde el dueño de un multimedio y el trabajador de un molino tiene exactamente el mismo derecho a hacer escuchar su voz, y donde la voz de los mayoritarios se expresa por encima de la voz de los minoritarios, independientemente del poder individual que tengan los minoritarios. En esas cosas pensaba, o se reflexionó durante muchos años, y durante muchos años no alcanzaba ganar elecciones. Este país ha tenido muchas veces proyectos populares que se han truncado, que se han cortado, simplemente porque ganar elecciones no alcanza cuando los intereses que se le enfrentan a los gobiernos populares son tan poderosos que pasan por encima de ganar elecciones. Es necesario un proyecto cultural que todos los días convenza a más y a más gente de aquello que le perjudica y aquello que le beneficia. Pero también es necesario que esas elecciones tengan reglas de juego claras. Este año, igual que en el 2011, en 2 ocasiones vamos a votar. El 11 de agosto y el 27 de octubre. El 11 de agosto vamos a votar en elecciones primarias. ¿Qué son las elecciones primarias? Bueno, podríamos dar una respuesta que damos en la radio, que tenemos unos segundos, o que daríamos en una clase de derecho, diciendo que son un mecanismo por el cual el pueblo en su conjunto elige dentro de los partidos de los precandidatos, los convierte en candidatos. Y que además los partidos políticos deben presentarse y obtener un número mínimo de votos para poder participar de la elección. ¿Es eso? Sí es eso. ¿Es solamente eso? No, no es solamente eso. Son una oportunidad de demostrar el voto popular hecho potencia política. Son una oportunidad para que se terminen las operaciones mediáticas que van diciendo, o que antes decían hasta el día antes de la elección, que
todos los candidatos estaban empatados, que los candidatos más populares o que representaban ideas más populares estaban ahí, muy cerquita, o estaban perdidosos. Son la oportunidad para juntar fuerza, porque ganar una elección en la historia demostró que no alcanzaba para imponer un proyecto popular. Entonces duplicamos. Había muchas maneras. En el año 2003, cuando este gobierno y este proyecto del que somos parte, en condiciones de extrema debilidad interna y de extrema debilidad externa, llega al poder, o llega, entre comillas, al poder, llega al gobierno, había que construir el poder. Pero no solamente había que construir el poder hacia adentro, había que darle sentido de nuevo al Estado. En los años 90, no voy a hablar, todo el mundo sabe o todo el mundo tiene su posición respecto a los años 90, pero yo no voy a hacer un juicio de los años 90, de la política de los años 90, sino simplemente un resultado. En los años 90 el Estado dejó de atender las necesidades que tenía. Cuestiones importantísimas como los ferrocarriles, como los servicios públicos, como la energía, como los puertos, quedaron fuera de la órbita del Estado. Sin embargo, lo más perverso en los años 90 no fue que se dejaran de atender necesidades públicas, con todo lo perverso que es, sino que el Estado seguía siendo el receptor de los reclamos, el culpable de la falta de respuestas, pero no tenía herramientas para dar respuestas. En el 2003 comenzamos a reconstruir el Estado, no por un ideal, no por una cuestión ideológica de que el Estado sea más eficiente, sino por una cuestión casi moral, porque el Estado es de todos y el Estado debe defender los intereses de todos y no los intereses de una parte. Y por eso se fue y se va recuperando paulatinamente los ferrocarriles, los puertos, la posibilidad de gestionar la energía de otra manera. No está todo resuelto, pero estamos en camino de resolverlo. Lograr la batalla cultural de volver a poner un Estado, de revertir la idea de que el Estado era ineficiente y era malo y que los privados eran mejores, es toda una batalla que todavía no terminó. Todo lo que se avanzó en ese sentido se puede perder, se puede retroceder, podemos volver para atrás. Y sin embargo, reflexionar sobre ello es importante. Para no volver para atrás, tenemos que tener en cuenta que podemos volver para atrás, que ninguna de las conquistas está asegurada. Y sin embargo, todavía hay quienes discuten sobre estas cuestiones.